Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por su asistencia a este ciclo de conferencias, donde hoy será la segunda, correspondiente al ciclo denominado La producción láctea en Asturias, evolución hacia el reto circular 2030. Esta segunda conferencia se cierne fundamentalmente a las alternativas forrajeras en el manejo sostenible para la alimentación de rumiantes, y la va a pronunciar la doctora Adela Martínez Fernández, que es investigadora responsable del programa de pastos y forrajes del SERIDA. El SERIDA, Sociedad Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario del Principado de Asturias, es un organismo público de este gobierno con personalidad jurídica y creado mediante ley del 1999, que tiene una finalidad importantísima a la hora de la conservación, manejo de los recursos agroalimentarios. Tiene por finalidad contribuir a la modernización y mejora de las capacidades del sector agroalimentario regional mediante el impulso y ejecución de la investigación y el desarrollo tecnológico agroalimentario a fin de conseguir una mejora de la productividad, la diversificación del sector y la elevación, lógicamente, de las rentas de los activos primarios. Por lo tanto, por ello, el SERIDA es ni más ni menos quien ejecuta los programas de investigación agraria y alimentaria del Principado de Asturias. Y entre sus funciones, que son múltiples, vamos a mencionar unas pocas, como es el diseño y ejecución de proyectos de investigación y desarrollo que redunden en una mejora de la competitividad del sector agroalimentario asturiano, la ecuación de los métodos de producción con respecto al medio natural y la mejora de la calidad de los productos y de las estructuras de comercialización, el establecimiento de un programa de desarrollo tecnológico agroalimentario dentro del Plan Regional de Investigación que puede incidir en la mejora de la productividad del sector primario asturiano y la realización de servicios tecnológicos y administrativos para el sector agroalimentario dentro de los objetivos generales que se plantean, ¿no? Y para desarrollar todas estas series de objetivos y de programas dispone de varios centros. El SERIDA, quizás el más conocido es el de Villaviciosa, donde están ubicados los servicios centrales y los departamentos de la administración y apoyo a la investigación y los tecnológicos, pero también son muy importantes el Centro de Biotecnología Animal, que está situado en Deva, en Gijón, o la Estación Experimental Agraria de la Mata del Grado, e incluso pues, la Estación Experimental situada en Guillano del Carballal y la Finca Experimental de Quirós, que han servido en algunos casos de nuestras propias investigaciones, ¿no? El área de pastos forrajeros, evidentemente, es uno de los quizás programas de gran interés que tiene este centro, donde la doctora Adela Martínez Fernández es, como ya hemos dicho, la investigadora responsable, y este programa, como luego nos explicará en esta charla, el objeto principal de la misma es la optimización de la producción y de consecución de los recursos forrajeros enfocados fundamentalmente hacia un manejo más sostenible y acorde con las necesidades nutricionales de los sistemas agroalimentarios. Se centra en varias actividades, como son todo aquello relacionado con la implicación medioambiental de los cultivos forrajeros, la conservación de estos forrajes, el uso de aditivos para el ensilado, etc. Yo creo que con estas palabras pues, nos sirven para centrarnos un poco en la persona que nos va a dar la conferencia y que mi colega Juan José Mangas se va a presentar. Gracias, Tomás. Hola, buenas tardes. Gracias por vuestra asistencia. Bueno, prácticamente lo ha dicho todo Tomás en relación con la conferenciante y la temática sobre la que versa la conferencia. Entonces, poco más puedo añadir que yo no la voy a llamar doctora Martín, la voy a llamar Adela porque nos conocemos desde hace muchísimos años y hemos estado trabajando juntos desde mediados de los 80 y últimamente, pues ya metidos en temas de calidad en los últimos años, pues sí hemos colaborado estrechamente en lo que es la responsabilidad de la calidad de los laboratorios que están acreditados en la norma 17.025. Bueno, como apuntaba Tomás, es doctora en biología y es la
la responsable del programa de investigación de pastos y forrajes y es responsable de calidad del laboratorio de nutrición, un laboratorio que está acreditado en la norma 17025, y lo digo porque es una tarea muy importante en relación con todo lo que es la evaluación de las materias primas que se estudian en los proyectos, para que todo eso vaya conducido con una calidad del dato que después se agradece a la hora de poder tratar esos datos y concluirlos, ¿no? Por eso lo apunto como un tema importante. Está especializada en ensilado, todo lo que es la conservación de forrajes y toda la tecnología que ello implica, y en la evaluación de las variedades forrajeras, todo ello centrado en la importancia desde el punto de vista de la rentabilidad y de la eficiencia en la producción de leche y en su calidad en la dieta forrajera. Esa dieta que sea incorporada desde la propia explotación para que pueda ser rentable, evitando los insumos externos, pero también, como apuntaba Tomás, todo eso integrándolo dentro de un marco de sostenibilidad a la hora de buscar las asociaciones que permiten un trato más amable con el medio ambiente. Y de ahí, pues me imagino que hablará de las asociaciones de cereal, leguminosas, frente al ryegrass italiano, o incluso cultivos que son muy demandantes de nutrientes, como puede ser el caso del maíz, ¿no? Ha participado en más de 50 proyectos de investigación, por tanto es una actividad investigadora muy consolidada, pero también ha hecho un gran trabajo desde el punto de vista del desarrollo tecnológico a la hora de llevar contratos de investigación con empresas. Por tanto, y ya para dar de paso a lo que realmente es importante, simplemente decir que Adela es una investigadora totalmente consolidada, con una gran experiencia en esta temática, y yo espero que podamos, algunos de vosotros ya lo conocéis, pero los que somos más ignorantes en esta materia, aprender más cosas sobre el mundo de la ganadería y la alimentación. Pues cuando quieras. Muchas gracias por la introducción, pero con esta introducción ya casi no me queda nada que decir, porque han hecho una introducción tan extensa de lo que es mi actividad, que bueno, lo que yo diga ya no va a sonar casi a novedad. Bien, lo que no dijeron de mí es que hablo mucho. Entonces, si me dan mucho tiempo, pues entonces igual me pierdo. Lo que he intentado entonces es no poner muchas cifras, no poner muchos números, sino intentar transmitir unas ideas generales sobre el tema de la conferencia que nos puedan dar al final una idea general de lo que estamos haciendo, porque son muchos años de trabajo, mucha experiencia, y lo que no quiero es perderme en cifras y en números que no nos lleven a lo mejor a una conclusión, ¿no? Bien, pues sin más dilación voy a empezar. Bien, pues el título de la charla, como antes indicaron Tomás y Juanjo, es Alternativas forrajeras en manejo sostenido para la alimentación de rumiantes. Bien, yo soy responsable del programa de pastos y forrajes, pero el programa de pastos y forrajes está incluido dentro del área de nutrición, pastos y forrajes. Y lo que quería dejar claro desde un principio es que el programa de investigación en pastos por sí solo no tiene ningún sentido, ¿no? Sino que es un programa de investigación dentro de un área que tiene que funcionar perfectamente implicado con otras áreas de investigación, como son el de producción de leche, como es el de valoración nutritiva de forrajes, porque si estos programas de investigación no funcionan como piezas de un mismo mecanismo, no seríamos capaces de conseguir el objetivo general que perseguimos, que es disponer de un sistema de producción de leche de vacuno de calidad y sostenible. Y la palabra sostenible va a salir a lo largo de la charla repetidamente, porque necesitamos un sistema de producción de leche sostenible, pero adaptado a las condiciones climatológicas de la cornisa cantábrica, que como veremos también son especiales. Vamos a partir para ello del uso de forrajes producidos en la propia explotación como medida de rentabilidad,
Para ello combinamos el pastoreo con raciones que maximicen el empleo de recursos forrajeros propios y que minimicen la cantidad de concentrados. Entonces, lo que queremos es obtener una producción de leche que se ajuste a las nuevas demandas de la sociedad del siglo XXI. Y son las que aparecen allí. Y básicamente son las mismas que Fernando mencionó en la conferencia sobre la huella del carbono la semana pasada. Pretendemos reducir el consumo de energía fósil, disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, limitar las pérdidas de nitrógeno al ambiente, buscar la autosuficiencia proteica de las fuentes proteicas, porque la proteína es el elemento más caro de la ración. Entonces, si somos capaces de producir nuestra propia proteína, tenemos mucho avanzado en vistas a una mayor rentabilidad de la explotación. Buscar la fertilidad del suelo, reciclar los nutrientes y sin olvidarnos, por supuesto, del bienestar animal. Entonces, para empezar con esto, lo que quería era poner las conclusiones que expuso Fernando Vicente en la conferencia del pasado jueves sobre el estudio de la huella de carbono como herramienta de la gestión de las explotaciones lecheras. Y estas conclusiones, que eran una serie de medidas para reducir o mitigar las emisiones, pasaban por todo esto que yo estoy hablando, es decir, mejorar la producción de forrajes, incluyendo leguminosas, mejorar la fertilización orgánica, reducir la compra de alimentos fuera de la explotación, utilizar de manera mayoritaria el pastoreo, adecuar el porcentaje de la proteína de la ración a las necesidades de producción y sustituir en la dieta parte del concentrado por ensilados de maíz. Pues de todo esto vamos a hacer una visión general a lo largo de esta explicación. Bien, en lo que es el objetivo del programa de investigación en pastos y forrajes, propiamente dicho, se centra en mejorar la rentabilidad de las explotaciones, buscando un desarrollo sostenible de la base forrajera de las mismas. ¿Y qué entendemos por desarrollo sostenible? Pues por desarrollo sostenible entendemos un sistema que equilibre los tres pilares en los que se basa la sostenibilidad, que es el crecimiento económico, porque lo que en definitiva buscamos es rentabilidad para las explotaciones. Esto nos va a llevar a un desarrollo social, porque nos va a permitir que esas explotaciones sigan en el campo. Y por último, tenemos que avanzar en la protección medioambiental, porque estamos en Europa y las medidas que nos llegan de Europa a través de la condicionalidad de la PAC son cada vez más medioambientales. El proteger el medio ambiente va a ser nuestra principal prioridad. Entonces, hablando de sostenibilidad, vamos a hablar de agricultura y de medio ambiente. Y para mejorar estos conceptos tenemos que hablar de prácticas de manejo, siempre con calidad del suelo, producción de cultivos, interacción suelo-planta. Y las alternativas que proponemos desde nuestro programa de investigación es avanzar en fertilización orgánica, incluir leguminosas como alternativa a cultivos tradicionales que son altamente demandantes. Bien, en el periodo anterior de la PAC, que fue 2014-2020, ya se incluía el término greening o verdeo como parte de la condicionalidad de la PAC. Esto es, empezamos a incluir medidas medioambientales, y esas medidas medioambientales lo que pretendían indirectamente era ir hacia una extensificación, porque nos decían que para poder acceder a las ayudas de pago básico del primer pilar teníamos que diversificar los cultivos, hacer el mantenimiento de pastos permanentes y mantener superficies de interés ecológico. Bien, pues acabamos el periodo 2014-2020 y ahora estamos en la situación post-2020, que es el siguiente periodo que va a abarcar de 2021 a 2027. Y esos requerimientos medioambientales se han instaurado, pero van más allá. Nos meten nuevas condiciones, como mitigación y adaptación al cambio climático, desarrollo sostenible de la gestión de recursos naturales y la protección de la diversidad y el paisaje. En concreto, ya nos ponen medidas
que debemos de alcanzar en un futuro cercano, que es el 2030, ¿no? El Pacto Verde Europeo dice que tenemos que ser medioambientalmente neutros para el 2050, ¿no? Entonces, para conseguir esa neutralidad en el tema de emisiones, lo que tenemos que hacer es depender menos de los plaguicidas y de los antimicrobianos, reducir los excesos de fertilización y aumentar la agricultura orgánica, ¿vale? Entonces, todo ello siempre sin perder el foco del bienestar animal y revertir la pérdida de la biodiversidad. Dentro de los objetivos de la granja a la mesa ya nos dan medidas concretas, y es que tenemos que reducir las pérdidas de nutrientes al menos en un 50%, sin deteriorar la fertilidad del suelo. Entonces, el tema protección del suelo aparece por primera vez de forma insistente en este periodo, ¿no? Y esto supone reducir el uso de fertilizantes al menos en un 20% de aquí al 2030. Estamos hablando de fertilizantes de síntesis. Por otra parte, hay un impulso en lo que es agricultura orgánica. Entonces, lo que se pretende es que de aquí a 2030, y vuelva a salir el 2030, al menos el 25% de la agricultura esté bajo el paraguas de la agricultura ecológica, ¿vale? Volvemos otra vez a la protección del suelo, medidas medioambientales, fertilización orgánica. Bien, ¿de dónde vienen? O sea, ¿dónde está el origen de esto? Sobre los años 60, 70 del siglo pasado, surgió lo que se llama la revolución verde, ¿no? Surgió el uso intensivo de fertilizantes de síntesis, con la idea de que si nosotros aportábamos de manera creciente fertilizantes en un suelo, no íbamos a tener un límite en lo que es la producción, el rendimiento en producción forrajera. Cosa que, bueno, no es así realmente, ¿no? Pero lo que sí se produjo fue, con una utilización intensiva de esos fertilizantes de síntesis durante mucho tiempo, se ha producido una degradación de los suelos agrícolas. Entonces, dentro del Horizonte Europa, lo que nos dicen es que en 2030 el 75% de los suelos tienen que revertir esa situación. Tienen que convertirse en suelos saludables. Tenemos que intentar revertir el tema fertilización de síntesis por fertilización orgánica. Y ahí es donde nosotros aportamos la primera solución. Vamos a reutilizar los residuos ganaderos que tenemos en nuestra propia explotación, que son el purín y el estiércol, porque podemos reducir los fertilizantes de síntesis sin que se deteriore el rendimiento, ¿vale? Y además contribuimos a lo que decía Fernando el jueves pasado, a la economía circular, es decir, devolvemos al suelo lo que el suelo nos produjo, los alimentos que produjimos, las vacas lo pastorearon y ese purín vuelve al suelo en forma de economía circular. Entonces, podemos considerar estos purines y estos estiércoles como un residuo, y si los consideramos como tales son un problema medioambiental porque nos tenemos que deshacer de ellos, pero podemos considerarlos como un recurso, que es el objetivo que perseguimos, porque estos purines y estos estiércoles aportan nitrógeno, aportan fertilidad, aportan materia orgánica al suelo, por supuesto aportan rentabilidad a la explotación porque tienen unos costes muy inferiores y nos permiten cerrar el ciclo de nutrientes. ¿Cuáles las dudas que surgen respecto a esto? ¿Cómo será nuestra producción? ¿Responderá esta fertilización orgánica igual que la fertilización de síntesis? ¿Cómo se comportan nuestras praderas? Pues bueno, yo lo que quería era poner una serie de ejemplos para ilustrar que esta fertilización orgánica aplicada, digamos, de una forma racional, nos permite obtener los mismos rendimientos que la fertilización de síntesis, ¿no? Entonces, aquí en la gráfica de la izquierda vemos rendimiento en producción de materia seca, en kilogramos de materia seca por hectárea, de una pradera a lo largo de varios años, y lo que vemos es que cuando empezamos a aportar fertilización orgánica, la producción se resiente al principio, pero una vez que se equilibra el suelo, no hay diferencias en producción si aportamos fertilización química o fertilización orgánica. En cuanto a la calidad de la
nutritiva de ese pasto, que es lo que nos interesa también, vemos que en ningún momento hay diferencia. Estamos mirando el contenido en proteína, que es lo que más nos interesa, porque la proteína, como ya dije, es el elemento más caro de la ración, y vemos que no hay diferencia. Es decir, la fertilización orgánica nos permite obtener iguales rendimientos, igual calidad que la fertilización química. Si hablamos de composición botánica y de eficiencia fotosintética, lo que vemos es que tanto en praderas de corta duración, son praderas de 2 años de ryegrass italiano o trébol violeta, como praderas de más larga duración con ryegrass inglés, trébol blanco, pues las praderas, su composición botánica, digamos que se mantiene mejor. La fertilización química acaba reduciendo el porcentaje de leguminosas de manera significativa, y mientras que la fertilización orgánica mantiene el nivel del trébol en la pradera. Esto hace que tengan esas praderas mayor eficiencia fotosintética y una menor degradación, con lo cual tenemos otro efecto positivo a añadir. Esos efectos son efectos sobre la producción, sobre la composición botánica y sobre el rendimiento. Pero ahora tenemos un concepto nuevo, y es protección del suelo. Aquí, en estas gráficas, se ve la evolución en la composición físico-química de un suelo con fertilización orgánica y con fertilización química. Bueno, prácticamente no hay diferencias, pero podemos ver un efecto que se ve muy claro aquí, y es que esto es el descenso de pH, es decir, la acidificación que se produce en un suelo cuando se fertiliza de forma continuada con un abono de síntesis. Esta bajada de pH significa que en un momento determinado, si no se corrige, puede ser perjudicial para la germinación y para el crecimiento de los cultivos que se vayan a implantar en esa pradera. El efecto contrario lo vemos aquí, con un incremento significativo en el aluminio de cambio. Esto significa que todo el mundo que conoce cómo funciona una pradera permanente sabe que cada 3 o 4 años hay que aplicar enmiendas calizas para que este pH vuelva a subir y tengamos la fertilidad del suelo garantizada. Por otra parte, aunque no hay diferencias en materia orgánica, ni en fósforo, ni en calcio, sí que los abonos orgánicos nos aportan más magnesio y más potasio, bueno, pues porque en el purín también va orina, que es rica en potasio. Bien, con lo cual mantenemos la materia orgánica, mantenemos el pH, que es muy importante, cosa que no mantenemos con la fertilización química. Y esto, bueno, son muchos números, pero vamos a ir solo a lo fundamental. Vamos a hablar de lo que son salud del suelo en cuanto a biología del suelo, ¿no? Entonces, en un análisis biológico del suelo, que comparamos también fertilización química y fertilización orgánica, si vemos la puntuación general, sin meternos en más temas, sobre 10, el suelo abonado con fertilización orgánica alcanza un 8,3 frente a un 4,3 que alcanza la fertilización química. Hay 2 tipos de valoración, que son servicios básicos y servicios avanzados. En los 2, la mejor nota se obtiene con la fertilización orgánica. ¿Y esto por qué es? Bueno, pues porque la fertilización orgánica tiene un efecto fundamental. Primero, sobre la compactación del suelo, sobre la materia orgánica, y además la capacidad de infiltración. O sea, si nosotros tenemos un suelo menos compactado, tenemos una mayor capacidad de infiltración, con lo cual, por ejemplo, un suelo que tenga una textura rica en arcilla se encharcaría menos. Al estar menos compactado, tendría menos presión sobre las raíces, etcétera, ¿no? Con lo cual, sin meternos en mucho detalle, mayor abundancia de lombrices, mayor vida, mayor riqueza de bacterias, etcétera. Otro efecto positivo sobre la biología del suelo. Bien, pues con todo esto lo que parece que nos queda claro es que no tenemos ningún problema en aprovechar esos residuos ganaderos, que son ahora subproductos que podemos utilizar con un valor añadido, para obtener un buen rendimiento y una buena calidad forrajera, ¿no? Entonces, una vez que ya hablamos de la fertilización, lo que quiero hablar es de la producción de forraje. Y para ello, lo que quiero es centrarnos en dónde estamos. Tenemos una situación privilegiada para la producción de forrajes porque estamos climatológicamente muy influenciados
por las perturbaciones que nos llegan desde las Azores. Entonces, en los mapas meteorológicos vemos frecuentemente esta situación, que se traduce en una cantidad de lluvia, una cantidad de precipitación anual que ronda los 1.000-1.100 milímetros, repartida de una manera equilibrada a lo largo del año, lo que nos permite obtener una producción forrajera muy buena, en mucha cantidad y de calidad. Pero claro, todo no pueden ser cosas positivas, entonces tenemos una serie de factores limitantes. Y uno de ellos es la reducida base territorial y sobre todo que tenemos mucha pendiente y muy poco terreno mecanizable, ¿no? Entonces, si podemos utilizar la fertilización orgánica, lo que sería ideal sería saber qué estrategias tenemos que seguir para aumentar la producción de forrajera en esa poca base territorial que tenemos, qué tipo de forrajes podemos utilizar y cuáles son los más indicados. Bien, entonces, ¿cómo aumentar la producción forrajera? Lo primero, en temas de manejo podemos ir a una rotación de cultivos. Primero por dos razones. Porque si nosotros ponemos un solo cultivo, vamos a hablar del maíz, porque para nosotros como productores de leche el maíz es nuestro cultivo principal y luego explicaremos por qué. Si nosotros utilizamos solo un cultivo sobre una superficie, esto es un ejemplo numérico muy sencillo, ¿no? Para obtener 16 toneladas de materia seca de maíz por hectárea, en una hectárea de terreno, si nosotros hacemos una rotación con 2 cultivos por año, necesitaríamos un 25% menos de superficie. Entonces, cuando lo que tenemos es de forma limitada la superficie forrajera, si nosotros somos capaces de producir lo mismo en menos superficie, mejor. Pero además, porque hablando de limitación de pérdidas de nitrógeno al ambiente, lo que hacemos es, si tenemos el terreno descubierto durante parte del año, lo que tenemos son grandes pérdidas de nitrógeno por lisiviación, ¿no? Aquí vemos un ejemplo de las elevadas pérdidas de nitrógeno que se producen sobre un suelo que está en barbecho. Entonces, es importante, para limitar las pérdidas de nitrógeno, tener el terreno cubierto. Y por eso, para nosotros es muy importante ir a la rotación de cultivos. Bien. Y en temas de producción de leche, ¿cuál es la rotación de cultivos más habitual? Pues la rotación de cultivos más habitual en Asturias y en general en toda la cornisa cantábrica es la rotación de 2 cultivos por año, con el maíz en verano y un ryegrass italiano en invierno. Vamos a ver, esta rotación se ha mantenido durante años y los ganaderos lo que suelen es repetirla año tras año sobre la misma superficie. Se producen entre 20 y 25 toneladas de materia seca por año y la parte principal de la rotación es el maíz, ¿vale? Problemas: por encima de los 650 metros de altitud el maíz no funciona, entonces tendríamos que buscar otra solución y necesitamos tener terrenos fácilmente mecanizables. Como dije antes, si prescindimos del cultivo de invierno vamos a tener pérdidas por lisiviación. Entonces, 2 números para ver la importancia del maíz forrajero en Asturias, ¿no? Bien, son los mismos números en la tabla que en el gráfico, pero yo creo que queda más gráfico así. En esta columna de la izquierda vemos la superficie que representa en kilómetros cuadrados la cornisa cantábrica frente al total de España. Aquí tenemos lo que representa la producción de leche en la cornisa cantábrica en el total de España. Y aquí lo que representa la superficie de maíz forrajero en el total, ¿vale? Entonces vemos la importancia que tiene la rentabilidad de las explotaciones el maíz forrajero. ¿Por qué? Bueno, pues tiene una calidad nutritiva muy buena, aunque es deficiente en proteína, y es un alimento con un alto contenido energético, porque tiene un alto contenido en almidón y tiene una muy buena digestibilidad de sus partes verdes. Además, tiene una baja tasa de degradación ruminal, lo cual a nivel nutricional es muy importante. Bien, más importante que eso, sin perder la idea de que lo que estamos persiguiendo es mejorar la rentabilidad de las explotaciones, es que en un estudio que se hizo, en un proyecto que se llevó a cabo en el SEDIDA, en el que se estudiaron los diferentes sistemas de alimentación que tenía el vacuno de leche en la cornisa cantábrica, bueno, pues el 2
es un sistema de alimentación basado mayoritariamente en ensilado de maíz, ¿vale? Bien, entonces, si comparamos con el resto de los sistemas, pues el 1 era mayoritariamente pastoreo, el 2 era mayoritariamente ensilado de maíz, el 3 ensilado de hierba, el 4 ensilado de hierba con forraje seco y el 5 con alto contenido en concentrados. Bien, pues la gráfica de arriba se ven los litros de leche por vaca y día. Vemos que la producción de leche en el sistema basado en ensilado de maíz es significativamente superior al resto de los sistemas de alimentación. Pero aún más, la cantidad de concentrado necesario para producir un litro de leche en este sistema era significativamente inferior. Con lo cual, la diferencia entre uno y otro, rentabilidad positiva para la explotación. Vamos a buscar la implicación fertilización orgánica, producción de maíz. Muchos ganaderos piensan que si no echan mucho nitrógeno, no tienen una buena cosecha de maíz. Entonces, en esta gráfica lo que yo quería mostrar era que, bien manejado, el purín y el estiércol nos dan los mismos rendimientos y la misma calidad del cultivo de maíz que la fertilización química. En esta tabla, pues la segunda línea corresponde a una rotación rye-grass-maíz, ¿vale? Entonces, este rendimiento no es diferente para nada que ninguna de las otras alternativas que estaban abonadas con purín y con estiércol. Tampoco hay diferencias significativas en cuanto a la composición nutritiva del maíz. ¿Cuál es el problema que tenemos para alcanzar el segundo reto que nos pone la PAC en este periodo post-21, que nos dice que tenemos que alcanzar en 2030 más de un 25% de superficie en ecológico? Pues la producción ecológica de maíz se complica porque, a pesar de que podemos obtener los mismos rendimientos con fertilización orgánica que con fertilización química, no nos permite ni utilizar insecticidas ni herbicidas. Esto lo tenemos solventado, pero no podemos utilizar ni herbicidas ni insecticidas. ¿Qué pasa? Que esta prohibición nos supone una pérdida de rendimiento, porque la capacidad extractiva que tiene el suelo parte la pierde por el tema de las malas hierbas. Entonces, una cosa que tenemos que controlar, y veremos más adelante que lo podemos controlar con el cultivo precedente, es esa cantidad de malas hierbas para no tener esta pérdida de rendimiento. Entonces, ¿cómo controlar estas malas hierbas? Bueno, pues con técnicas de manejo, que es con rotaciones de cultivo más largas. Cuanto más larga sea la rotación de cultivo, podemos romper el ciclo biológico de plagas, etcétera, ¿no? Podemos emplear falsas siembras. Esto nos permite que el banco de semillas germine antes de que hagamos la siembra definitiva y que parte de estas malas hierbas salgan antes que el maíz, emplear abonos verdes y una serie de manejos alternativos. Y luego, por supuesto, utilizar estiércoles lo más limpios posibles, porque ahí también van gran cantidad de semillas, ¿no? Entonces, una cosa muy importante para el control de plagas, sin utilizar herbicidas y insecticidas, es poder utilizar variedades locales, porque la producción de maíz generalmente se centra en híbridos comerciales que se han mejorado genéticamente, han tenido un proceso, una evolución en el proceso de mejora genética, pero esos híbridos cuya mejora genética tiende a tener más rendimiento productivo en kilos de materia seca, mayor contenido en almidón, mayor resistencia al viento, lo que no tienen son resistencias a plagas y enfermedades generalmente. Sin embargo, las variedades locales son variedades que suelen estar muy adaptadas a la zona donde se han cultivado año tras año y suelen ser bastante resistentes a plagas y enfermedades. Por eso, desde enseguida, tenemos una de las líneas de trabajo que tenemos es avanzar en la caracterización de poblaciones locales de maíz para ver si podemos, a través de estas poblaciones, salvar este problema. Bueno, este es un ejemplo de diferentes variedades de maíz, del banco de germoplasma que tenemos con variedades locales que estamos caracterizando tanto agronómicamente como genéticamente para ver si conseguimos salvar el tema de los herbicidas y de los plaguicidas. Bien, bueno, pues una vez que hemos pasado por el cultivo de verano y lo importante que es el maíz para las explotaciones ganaderas
y viendo que sí lo podemos producir de manera más sostenible con fertilización orgánica, vamos a hablar ahora de los cultivos de invierno. Y entre el cultivo de invierno tenemos como parte principal el ryegrass italiano. ¿Qué problemas presenta el ryegrass italiano, sobre todo cuando se asocia con maíz? Pues que el ryegrass italiano es un cultivo muy productivo, pero cuya producción se consigue en varios cortes, ¿de acuerdo? El primer corte de primavera generalmente es muy difícil porque las condiciones atmosféricas aquí a finales de marzo son bastante adversas para meter maquinaria pesada en las parcelas. Además es un cultivo que se encarece al tener que mover maquinaria varias veces. Es un cultivo cuya huella de carbono es más alta porque asimismo también tenemos mayor mecanización. Y luego tenemos un problema y es que otra vez la mejora genética en los ryegrasses ha ido siempre a buscar mayor rendimiento, pero hemos observado durante los últimos años una bajada en el contenido de proteína de estos ryegrasses, con lo cual tenemos una baja concentración proteica en el conjunto de la rotación. Y por supuesto, esos rendimientos requieren mucha fertilización. Entonces, bueno, aquí pasando por los requerimientos que nos pone la PAC, uno era de lo que ya hablamos, que es el Real Decreto en el que hablaba del greening, es decir, mantenimiento de pastos permanentes, diversificación de cultivos, mantenimiento de superficies de interés ecológico. Para reforzar esto, la Consejería de Agroganadería en el 2015 sacó unos pagos directos y unas compensaciones que se añadían también a los pagos directos de la PAC para aquellos ganaderos que pusiesen en sus explotaciones proteaginosas, oleaginosas y leguminosas, ¿vale? Esto pasaba siempre por monocultivos. Entonces, la experiencia nos dijo que los monocultivos de leguminosas muchas veces son muy difíciles. Por ejemplo, cuando nos vamos a un guisante, sin tener un tutor, ese guisante se nos va y puede tener una calidad nutritiva muy buena, pero cuando vamos a cosecharlo, la mitad del guisante se nos queda en la parcela, ¿vale? Entonces, en el 2017 hubo una corrección del Real Decreto que permitía acceder a las ayudas de la PAC si se ponían leguminosas, pero podía ponerse también un intercultivo, con lo cual ahí ya teníamos la opción cereal leguminosa, ryegrass leguminosa, cualquier alternativa en la que hubiese una leguminosa presente. Bien, pues otro aspecto de nuestro trabajo es, vamos a buscar alternativas a ese cultivo de invierno, a ese ryegrass italiano, con lo cual podamos evitar esos problemas que hemos dicho de mayor huella de carbono porque tenemos que usar mucha mecanización, dificultades para obtener una producción en varios cortes, y a ver si encontramos algún cultivo de invierno con el cual podemos cumplir los requisitos de la PAC y no tener estos problemas, ¿no? Bueno, pues que ensile bien, que no necesitemos tener maquinaria complementaria en la explotación para cosecharlo, etcétera, ¿no? Entonces nos fijamos en las leguminosas. Las leguminosas porque nos lo marca la PAC, pero también porque son cultivos multifuncionales. Lo primero, fijan nitrógeno atmosférico, ya nos reducen la necesidad de fertilización que vamos a tener para el cultivo subsiguiente. Reducen la emisión de gases de efecto invernadero. Son muy competitivas, y esto es muy importante en situaciones de estrés hídrico. De cara al cambio climático y a la reducción de la cantidad de lluvia caída, esto es muy importante. Y otro efecto muy importante es que mejoran, revierten la biodiversidad porque atraen polinizadores. Son fuente barata de proteína. Volvemos a la sostenibilidad económica porque reducimos la necesidad de comprar proteína fuera de la explotación. Incrementan la ingestión y un efecto muy importante que vamos a ver al final es que las dietas ricas en ácidos en leguminosas mejoran la calidad de la grasa de la leche, es decir, mejoran el porcentaje de ácidos grasos insaturados. Otros cultivos multifuncionales con los que estamos trabajando son con los abonos verdes, pero con otro planteamiento diferente que el que tenían tradicionalmente los abonos verdes. Normalmente pues utilizábamos como abono verde la mostaza, la colza, las habas forrajeras, y lo que se hacía era, en invierno ponemos estos cultivos, se entierran
y no aprovechamos su parte aérea, ¿no? Solo los utilizamos como abono para el cultivo siguiente. Nosotros planteamos la utilización de estos cultivos aprovechando su parte aérea porque tienen un valor nutritivo muy importante y aprovechar sus raíces solo como abono verde, ¿no? Entonces, tienen unas raíces pivotantes que permiten la movilización de recursos de las capas profundas del suelo a las capas superiores. Y luego tiene una capa, por ejemplo, la colza, que me voy a fijar en la colza, tiene una característica muy importante, es que sus semillas son muy ricas en ácidos grasos insaturados. Entonces, nuestra idea era que si la parte aérea también era rica en esos ácidos grasos insaturados, a través de la alimentación podía pasar a la leche y podíamos tener un producto con un valor añadido muy importante. Bien, pues en esto estábamos trabajando y estamos buscando o viendo resultados y cómo se comportan diferentes leguminosas en monocultivo. Estos son habas forrajeras, lo que lo conocemos como faves de mayo, altramuces, que no son frecuentes porque necesitan unas características un poco peculiares en el suelo, guisantes forrajeros y cualquiera de las asociaciones que se nos pueda ocurrir y que encaje en el ciclo de cultivo con el maíz. Es decir, lo que no podemos perder el foco es que nosotros de finales de abril a finales de septiembre tenemos que tener maíz, porque no tenemos ningún otro cultivo de verano que sea tan productivo y que nos dé la calidad que nos da el maíz para la producción de leche. Podríamos poner soja, podríamos poner girasol, pero no vamos a obtener los mismos rendimientos. Estos cultivos solo los pondríamos en aquellos casos en los que no podamos poner maíz, ¿no? Entonces, cualquier cultivo de invierno tenemos que poder sembrarlo en octubre y tener que recogerlo en abril con tiempo suficiente para preparar el suelo para el maíz. Cualquiera que cumpla esas condiciones de ciclo fenológico se puede adaptar a nuestros requisitos. Aquí tenemos, por ejemplo, la foto esta, yo creo que son habas con ryegrass. No, habas con ryegrass es esto de abajo. Yo creo que estos son altramuces por las fotos. Aquí tenemos mezcla cereal leguminosa, triticale, haba forrajera, y aquí tenemos una asociación muy interesante que vamos a ver ahora sus resultados, que son habas forrajeras con colza forrajera. Bien. Unas pinceladas respecto a pocos datos, unas pinceladas sobre el comportamiento de algunas de esas alternativas. Bueno, aunque la PAC impone la condición del greening en el periodo 2014-2020, en Serida llevamos muchos años trabajando con la inclusión de leguminosas y de cultivos alternativos. De hecho, en el 2005, en un congreso de la Sociedad Española de Pastos que se realizó en Gijón, yo recuerdo que ya presentamos resultados con soja forrajera como cultivo de verano asociado al maíz, o de habas forrajeras en monocultivo como alternativa al ryegrass italiano. O sea, no es algo nuevo. Entonces, en 2011 llevamos a cabo un proyecto en el que comparábamos el ryegrass italiano frente a la asociación haba-colza para ver si conseguíamos sustituir al ryegrass italiano mejorando contenido en proteína, pero preparando el suelo para el cultivo del maíz. Por la capacidad de abono verde como fungicida de la colza. Entonces, en este cuadro lo único que quiero destacar es que si se fijan en la línea donde pone malas hierbas, en el cultivo convencional, al que llamamos la rotación ryegrass maíz, tenemos 1,42 toneladas de materia seca por hectárea de malas hierbas. En el que tenemos habas con colza tenemos solo 0,28. Esta diferencia es la que tenemos de pérdida productiva en el manejo convencional, porque se pierde producción de malas hierbas. Aunque no hay una diferencia significativa muy grande en el rendimiento de la rotación completa, sí que vemos claramente entre 18 y 22 toneladas de materia seca. Cuando tenemos muchas hectáreas que cosechar, esto es importante, ¿no? Pero otra cosa importante es el efecto que tiene el haba en esta asociación, y esto lo podemos ver en el rendimiento en kilogramos de proteína por hectárea, 2.653 frente a 1.902.
Estamos hablando de proteína, el elemento más caro de la ración, sin diferencias en el aporte energético, con lo cual, ¿una alternativa viable? Sí, bueno, solo hay que comprobarlo, que aquí no tengo los datos, si esto se lo comen los animales y si no hay un descenso en producción de leche, pero como características agronómicas podría ser una alternativa muy interesante. Bien, trabajamos también en un proyecto en asociación con Central Lechera, con ganaderos reales. Trabajamos con monocultivos de haba forrajera, este es un aspecto que tiene un cultivo de haba forrajera. Trabajamos con monocultivo de guisante forrajero. El problema, como dije anteriormente, el guisante forrajero sin tutor funciona peor que el haba. Y lo que es muy importante es definir siempre el momento de cosecha. Todas estas leguminosas que estamos ensayando tienen la ventaja sobre el ryegrass italiano que se cosechan en un solo corte, ¿vale? Estábamos hablando del ryegrass italiano, al que se le pueden dar 2 o 3 cortes antes de la siembra del maíz para obtener unos rendimientos de 6-7 toneladas de materia seca por hectárea. Aquí lo que hay que llegar es en un solo corte a un compromiso entre rendimiento y calidad. Entonces vemos que hay un momento determinado en los dos cultivos, en todos los cultivos, en el que aunque la producción siga aumentando, vemos que hay una bajada en el contenido de proteína, a la vez que el forraje se empieza a envastecer, mayor fibra, menor digestibilidad. Esto coincide en los guisantes en el principio de floración y en las habas al principio de la formación de la vaina. Pero vemos arriba, y bueno, pues la haba forrajera tiene un 18, nos aporta en ese momento de cosecha un 18% de proteína, el guisante forrajero un 23% de proteína, ¿vale? ¿Cuál es el problema que tienen los ganaderos? Porque claro, yo les puedo vender que tienen unas características buenísimas, pero luego otra cosa es que ellos me compren la idea. Y es que los ganaderos tienen la idea de que las leguminosas no ensilan bien. Normalmente el pastoreo se combina con alimentación unifeed, en la que los forrajes se integran en la ración como ensilados. Si el ganadero tiene la idea de que la leguminosa no ensila bien, pues es difícil venderle la idea, ¿no? Entonces, aquí lo que quería yo era poner unos datos en los que podemos comparar el rendimiento del ryegrass frente a estas dos leguminosas. Vemos como el haba nos alcanza en un solo corte 8 toneladas de materia seca por hectárea, el guisante está igual que el ryegrass, porque tenemos pérdida de rendimiento en la cosecha, y mientras que estos dos se cosechan en un solo corte, aquí tenemos 3 cortes acumulados, ¿vale? Y esto, para darnos una idea, es un dato sobre el valor relativo de forraje. Vemos que el guisante puede clasificarse como un forraje de excelente calidad y el haba y el ryegrass están más o menos a la par, un forraje de segunda. Y aquí estos datos ya corresponden a los ensilados. Entonces, rendimiento en kilogramos por hectárea. Comparando el ryegrass con las leguminosas, prácticamente doblamos el rendimiento en proteína. ¿Rendimiento en energía? Bueno, pues y mientras que el guisante y el ryegrass están parecidos, con el haba tenemos casi un 30% más de aporte energético en la ración. Esto nos hizo pensar que el haba funcionaba muy bien, pero a lo mejor había otras alternativas que, asociadas con el haba, nos podían dar buenos resultados, ¿no? Entonces, bueno, probamos habas, trébol violeta, altramuces y su combinación con ryegrass, con nabo francés, con diferentes forrajes, ¿no? Entonces, repetidamente nos destacaba tanto en rendimientos de materia seca, como en rendimientos de proteína, como en rendimiento en materia orgánica, como en energía metabolizable, destacaban siempre el haba en monocultivo y la asociación haba con ryegrass. Bien, un apunte más para ver que este ryegrass está obtenido estos rendimientos en 3 cortes acumulados en primavera y tenemos el haba con 7,5 toneladas producidos en una gran superficie. Incluso cuando lo asociamos con ryegrass podemos llegar hasta 9 toneladas de materia seca por hectárea, porque una vez que cosechamos las habas al inicio de formación de la vaina, si tenemos tiempo suficiente, podemos incluso obtener un rebrote del ryegrass. ¿Qué pasa cuando tenemos habas con ryegrass? Pues que
la falta de azúcares que tienen las habas, porque la relación proteína-azúcares siempre es inversa, es decir, un forraje que tiene mucha proteína tiene pocos azúcares, que es el sustrato necesario para ensilar. Entonces las habas tienen menos azúcares que las gramíneas, ¿no? Entonces, esa falta de azúcares podría ponernos un problema a la hora de ensilar, pero cuando tenemos una asociación de habas con ryegrass, pues esto se me ha desplazado, pero los azúcares están aquí, este cuadro iba para aquí. Tenemos este nivel de azúcares, que es lo suficiente para que ensile correctamente. Con lo cual, el problema de la ensilabilidad lo corregimos. Es decir, seguimos teniendo un nivel de proteína muy bueno y tenemos un forraje que ensila perfectamente. Y además, tenemos que doblamos el rendimiento en proteína y aumentamos el nivel de energía. Nada, me quedan dos pinceladas. ¿Qué pasa cuando ensilamos estas asociaciones? Bueno, pues estas asociaciones, a pesar de que la asociación ryegrass con habas sí que tiene azúcares bastantes, cuando ensilamos estos forrajes que tienen un nivel muy alto de proteína y que esa proteína es altamente degradable, puede producirse proteólisis y tener nitrógeno amoniacal presente en el ensilado. Ese nitrógeno amoniacal puede reducir la capacidad de ingestión. Entonces, quizás necesitemos una corrección, es decir, añadir un aditivo que, como vemos, cuando añadimos un aditivo al silo, ese efecto se corrige. Con lo cual, podemos utilizar esta alternativa, que es habas con ryegrass, nos aporta proteína, nos aporta más rendimiento que el forraje tradicional, ensila perfectamente y podemos corregir el efecto de la amoniogénesis. Por último, ya la última pincelada. Nosotros lo que tenemos que demostrar es que esas alternativas forrajeras que estamos produciendo con fertilización orgánica, de las que estamos obteniendo más rendimiento, que además estamos disminuyendo la huella de carbono y que estamos recirculando todos los nutrientes, los animales la coman y el rendimiento en leche y la calidad es similar o mejor que con las rotaciones convencionales. Bueno, pues aquí, nada más que esto es para ilustrar que comparando una dieta con ensilado de ryegrass frente a otra con ensilado de habas y otra con ensilado de habas más ryegrass, no hay diferencias en producción de leche, no hay diferencias en el contenido en grasa, ni hay diferencias en el contenido de proteína de esa leche. Pero sí que tenemos una diferencia en la calidad de esa leche, con mayor proporción de ácidos grasos insaturados, lo que es una ventaja porque cardiovascularmente son más saludables. Bueno, esto era prácticamente todo lo que quería contar para dar unas ideas generales de qué es en lo que estamos trabajando, sin aportar muchos datos. Y solamente como consideración final, decir que ya en febrero de 2018, en un foro que organizó el INIA sobre gases de efecto invernadero en la agricultura, el director general de Producciones y Mercados, que es Fernando Miranda Sotillo, ya dijo que las restricciones en materia medioambiental llegaban para quedarse. Con lo cual, lo que tenemos es que seguir avanzando de cara a cumplir los requisitos de la Agenda 2030 y del Pacto Verde por Europa y llegar a cumplir esas limitaciones que nos están imponiendo sin perder la rentabilidad de nuestras explotaciones. Bueno, gracias a todos, gracias a los organismos financiadores y gracias a todo el personal técnico de SERIDA y a todo el personal del laboratorio y equipo investigador, y por supuesto no quiero olvidarme de los estudiantes de doctorado que han hecho su tesis con nosotros en esta materia y que nos han aportado ganas de trabajar, experiencia y muchos conocimientos con sus ensayos. Doctora Adela, realmente una conferencia muy ilustrativa sobre algo tan importante para la subsistencia económica de Asturias, como es lógicamente del forraje y de la producción forrajera
en vista, lógicamente, a una producción agroganadera intensa, ¿no? Yo podría formular numerosas preguntas, evidentemente, porque me ha surgido muchos datos sobre este tema, que ha sido realmente una conferencia muy explicativa y muy profunda sobre estos datos, y que creo que las conclusiones que se han llegado aquí se deben mantener porque es la línea que Europa pide. Está clarísimo que todas las producciones relacionadas con la agricultura y con la ganadería tienen que ser sostenibles, tienen que ser respetuosas con el medio ambiente, y por lo tanto yo creo que aquí el SERIDA va perfectamente en esta línea, creo que pionera en muchos aspectos, ¿no? Y que creo que es muy importante a la hora de valorar lo que se está haciendo por estos centros de investigación. Y como es ya norma y costumbre en esta casa, pues se abre el plazo de preguntas si alguien quiere hacer alguna, cuando quiera. Tengo varias preguntas. Vamos a ver. Me relaciono mucho con el sector y con el médico. Bien, tiene que venir Europa a decirnos en Asturias que hace tiempo que había que haber cambiado la alimentación forrajera de las vacas y utilizar masivamente leguminosas junto con gramíneas, porque nos tiene que decir Europa que eso es bueno para el ganado. Yo creo que en Asturias se exagera el uso de ensilados. La pobreza en los forrajes en proteínas es legendaria, puesto que prácticamente todos los cultivos son de maíz o de vallico, y que tenía que venir ese cambio, pero desde hace ya 40 años. El problema es lo que ha tardado. Esto es como los aplicadores de purines, que aquí han estado todos estos años espolvoreando el purín, tanto para el ganadero como en el entorno. Además, purines frescos, junto con maduros, porque aquí eso de madurar y de fermentar los purines, bueno, debe ser ciencia ficción, cuando había que cambiar los diseños de esos enormes depósitos que se les ha exigido a los ganaderos, y utilizar masivamente, sobre todo camas, que eliminan el problema de los purines, pero claro, complican el asunto de la extensión de los mismos, ¿no? Bien, la pregunta muy centrada. ¿Qué máquina es la adecuada? ¿Pueden utilizar los autocargadores y la maquinaria habitual que tienen para recoger forraje cuando estamos utilizando la mezcla habas o guisantes y vallico? Segundo, Sí. Segundo, ¿se ha estudiado el efecto de esa exageración de consumo de ensilados? Porque claro, el ensilado es un encurtido. Es como si nosotros nos alimentásemos porque se conserva bien la mayor parte de nuestra dieta con encurtidos. Y yo creo que está muy bien, pero siempre dentro de un orden. Debería de utilizarse otro tipo de forrajes más secos. Así además aumentamos de paso la fibra ácido detergente y la grasa. Entonces, no sé, ¿habéis estudiado qué ocurre cuando aumentas el forraje seco y disminuyes los ensilados? Esos dos, voy a contestar Sí, a las dos. Luego, ¿qué purines estáis utilizando? ¿Esos purines frescos o purines perfectamente fermentados y maduros? 3. Sí. Con la segunda igual me paso, La primera era una de las cosas que dije es que cuando buscamos alternativas forrajeras al regras, lo que no queremos es tener que hacer inversión en nueva maquinaria. Vale. Con lo cual, todos los forrajes que estamos evaluando se pueden sembrar con la misma maquinaria que tú utilizas en la explotación. De hecho, se siembran a voleo con una abonadora centrífuga. Punto. ¿Vale? No hay sembradora ni hilera, no hay nada. Ajustas la dosis, abonadora centrífuga y siembra a voleo. No hay ningún problema. Con lo cual, primera pregunta resuelta. Segundo, el tema de los forrajes secos frente a forrajes conservados. Sí. Una de las cosas que dije es que tenemos 1.100 milímetros de lluvia al año y muy buena producción de forrajes, pero con una marcada estacionalidad. Eso quiere decir que en la época de hacer forraje seco generalmente llueve. Entonces, lo que no puedes
es hacer forraje seco cuando el forraje tiene un 70% de fibra y 7 megajulios de energía. Porque lo interesante de hacer forrajes en la propia explotación es hacer forrajes de calidad, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaba en Asturias cuando la gente iba a la hierba? Pues que iba a la hierba en verano, en julio, cuando la hierba tenía el valor nutritivo de la paja. Entonces, el tema del ensilado, ¿por qué surge? Porque tú puedes hacer una conservación de los excedentes forrajeros que tienes en primavera, que es cuando tienes mucho forraje, o de los rebrotes que tienes en otoño, para alimentar al ganado en invierno. Eso, y lo puedes hacer conservado en húmedo. Pero, ¿cuál es la segunda causa? Que generalmente en Asturias ya no se hace corte y acarreo, lo que se hace es alimentación unifeed. ¿Cómo se incorporan los forrajes a la unifeed? Para mantener la misma calidad a lo largo, porque tú lo que quieres es tener una leche que te cumpla unos requisitos de calidad a lo largo de todo el año. Y la manera de que tú hagas una mezcla estable es tener un forraje estable. Y tú sabes que el silo, cuando lo cortas, tiene una calidad y si está bien preservado, esa calidad se mantiene a lo largo del año. Esa es la razón principalmente. Es una razón de tiempo, porque hay muchas actividades que hacer en la explotación y el ganadero, vamos a ver, tiene que ser un ganadero muy grande para que tenga mano de obra contratada. Entonces, si tú tienes el silo y lo tienes cerca, tienes mucho hecho, ¿no? ¿Que hay un abuso de los silos? Sí, pero es por el tema de manejo que se hace en las explotaciones. Cierto es que si tú tienes capacidad para hacer heno y heno de calidad, perfecto, pero es que en Asturias no tenemos las condiciones para hacer heno de calidad, porque generalmente cuando tenemos que cosechar ese forraje, si lo cortamos en el tiempo, tienes que tenerlo 4 o 5 días y lo más fácil es que te llueva por encima. Y que cuando lo vayas a meter como pack no tenga una calidad bastante deficiente. Y eso lo puedes solventar con el tema de los ensilados. Porque tú puedes, con una predicción de 2 o 3 días, saber cuándo tienes que cortar y cuándo tienes que ensilar. Y después lo de los purines. A ver, en el tema de los purines hay muchísimo por avanzar. Muchísimo. O sea, en el tema de fosas, en el tema de purines maduros, en el tema de costro, en el tema... hay muchísimo por avanzar. Hay un problema añadido, y es que en Asturias en muchas zonas no hay concentración parcelaria. Entonces, el utilizarlos, en algunas zonas no hay, entonces hay las explotaciones tienen muchas hectáreas muy repartidas. Entonces, utilizar los purines sigue siendo complicado porque muchas veces tienes que manejar distancias largas y tal. Y generalmente los purines utilizan los que tienes. Pero ahí no me quiero adelantar porque el jueves que viene, no, el siguiente, hay una charla sobre purines. Entonces no me voy a meter en ese terreno. Pero ya te digo, los purines maduros mucho mejor, los purines bien manejados, con buena materia seca, que no tenga mucha agua de limpieza, muchas cosas te podría decir. Pero también hay lo que hay. Y si conoces el campo ya sabes cómo es. Y venderle yo vas a donde los ganaderos y le dices que es maravilloso y que es maravilloso y te tienen que poner esto, pero viene el vendedor de semillas por la tarde y le vende la maravilla de no sé qué y la compra. Y yo te voy a decir, mira, no me quiero extender mucho, pero cuando empezó el tema del greening y de la diversificación de cultivos, la gente que hacía rotación tenía que diversificar sobre uno de los cultivos, ¿no? O sea, como hectárea admisible era una hectárea, un cultivo. Entonces en Galicia dijeron que la diversificación había que hacerla sobre el cultivo de verano, no les dejaron de elegir. Y la gente quitó el 25% de la superficie que tenía de maíz y pusieron girasol. ¿Qué pasó? Que nadie evaluó nutricionalmente y metabólicamente eso que iba a suponer. Entonces, sustituir el girasol 1 a 1 por ensilado de maíz supuso unos trastornos metabólicos a los animales que fueron millones de euros en pérdidas. Entonces, es que hay tantos factores ahí que influyen. ¿Qué más quisiera yo que me hiciese caso? Pero... Porque el girasol que utilizaban los gallegos lo ensilaban. Sí. O sea, no era para hacer harina de... No. Girasol forrajero para ensilar con un porcentaje de grasa altísimo, Sí. porque se ensila ya cuando tiene la cabeza hecha,
Y eso te produce unos trastornos metabólicos y unas diarreas en el ganado, ¿verdad? Nadie les explicó que tú podías poner girasol, pero podías sustituir el maíz solo en un 30%, en un 20% la región. Muy bien. ¿Más intervenciones? Bueno, pues si no hay más, muchísimas gracias por esta asistencia y les convoco para el jueves 22 de abril que se hablará sobre la tecnología NIR como herramienta en agroalimentación para optimizar la utilización de los recursos y productos disponibles y la calidad de las producciones de la doctora Begoña de la Roza. Por tanto, quedamos convocados, si les parece, para el jueves 22 de abril. Muchísimas gracias.